Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como ya pudieron ver en el título del video y como ya lo pudieron ver aquí, el día de hoy tengo una invitada muy especial que es mi mamá. Hola chicas, buenas noches. Aquí estamos, pues bueno, vamos a ver qué podemos revelarles en cuanto a los misterios de las cosas sobrenaturales que existen y que a veces no entendemos el por qué, ¿verdad? Como ya les había platicado en el otro video, les di una introducción un poquito histórica acerca de la ciudad en la que vivíamos antes mi mamá y yo. Y pues un poquito también les expliqué de que vivíamos con mis tíos y todo eso. Entonces pues las chicas ya saben eso. Así que quiero empezar preguntándole a mi mamá, ¿tú sentías algo raro en esa casa? Bueno, yo quisiera ahondar un poquito más en lo que es el tema para que quienes no saben cuestiones de cuestiones paranormales, vamos a empezar por entender algo. Todo viene por la cuestión de los dichosos tesoros enterrados o dinero enterrado, joyas enterradas, que era algo muy normal. Hay que entender que, por ejemplo, la región de Los Altos, de donde soy nata, específicamente de Arandas, Jalisco, pasó por varias guerras. La guerra de independencia, la guerra cristera, en fin, la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué sucedía? Que en ese entonces no existían los bancos. ¿Y qué sucedía? Hay que recordar que en la época del Porfiriato, y cabe mencionar que fue una de las épocas de mucho mejor, con más estabilidad que tuvo nuestro México, económicamente, increíblemente, con Porfirio Díaz. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces la moneda que circulaba era el oro. Entonces, cualquier persona, aún de bajos recursos, nunca le faltó que comer. Y bueno, empezamos por ahí, ¿no? Que en ese entonces circulaba el oro, la moneda estaba acuñada en oro. Y bueno, hacendados que hacían dinero por venta de ganado. Arandas, Jalisco es 100% ganadero y agrícola. Y tequila. Y bueno, ahora ya por el tequila, pero en ese entonces no existía la cuestión del tequila. Era más bien el ganado y lo agrícola. Había mucho terrateniente y gente con mucho dinero. Y por el hecho de que la moneda que circulaba estaba acuñada en oro, pues era normal, no era... Inclusive quienes tenían lingotes de oro. Yo recuerdo que la moneda que más conocemos es el centenario, pero me platicaban mis tíos que antes del centenario era el doblón, así se les llamaba. Los doblones, al parecer inclusive no era ni circular la moneda, era un poquito cuadrada, no sé, pero no era circular. Y valía, por supuesto, más que el centenario. Bueno, todo esto se los comento para entender el por qué, por qué la razón de los tesoros. Precisamente porque como no había bancos, la gente acostumbraba a enterrar el dinero. Ellos sabían de qué manera, ¿no? A veces ponían señales, por ejemplo, enterraban en petaquillas, se les llama petaquillas a lo que se usaba antes. Inclusive ponían hasta vajilla que traían de la India, de China. Bueno, pero ¿qué son las petaquillas? ¿Como maletas? Las petaquillas es como una maleta de madera, pero era de madera, como un baúl más bien, un baúl de madera. A eso se le llama una petaquilla, que era muy común en esa época. Entonces,
¿qué sucedía? Como no había bancos, los enterraban. Y muchas personas solían poner carbón encima de lo que enterraban para que la gente pensaba que por envidias o por lo que fuera, el dinero se había convertido en carbón, cuando en realidad lo que sucedía era que el dinero estaba abajo de ese carbón. Y bueno, mucha gente en la época de la revolución tenían que emigrar a otro pueblo, a otro rancho. Entonces, a veces hasta en el mismo camino de que sabían que había mucha gente, como en toda la historia del mundo ha habido delincuentes, entonces había quien los asaltaba y había quienes hasta en los caminos se enterraban y decían, pues a la vuelta venimos y los sacamos. O bien en las casas. Bueno, esto es para entender un poquito el porqué de esas cosas. Bueno, y ya después de esta introducción que les dio mi mamá, un poquito más a fondo de lo que ya les había comentado en el primer video, ahora sí vuelvo y te repito esta pregunta. ¿Tú sentías algo extraño en esa casa? Sí, muchas veces yo en ese entonces tenía una tienda. Permíteme. Ok, ahorita seguimos con eso. Y quiero preguntarte, porque mi mamá, o sea, esa casa existía desde mucho antes de que mi mamá naciera, ¿cierto? Sí. Ok, de muchos años antes de que mi mamá naciera. Entonces, desde que tú eras una bebé, digámoslo así, conocías esa casa. Sí, claro, era las casas de antes que tenían un patizotote grandote. En la entrada todas las recámaras estaban del lado izquierdo. A la entrada era un zaguán y luego estaba la sala, un patizototote, enfrente estaba el comedor y atrás de ese comedor estaba el antecomedor, la cocina y otro patio muy grande también, y atrás estaba el corral. El corral a nosotros le llamamos algo así como... Donde había vacas, había caballos, había cerdos, puercos, como le llamen. Era muy común en las casas, así hace 60 años era muy común que la gente tuviera animales, gallinas. Entonces el corral era donde estaban los animales. Y en la época cuando vivían mis abuelitos, a mí me tocó ver a las vacas, puercos, gallinas no se diga, una delicia los huevos naturales de gallina. Espérame, es que siento que no está enfocada. A ver. Ok, sí, ajá. Y bueno, era normal, pero vamos a pasar a la historia. Antes de que mi abuelo comprara esa casa, quiero decirles que fue el mesón del pueblo. ¿Qué era el mesón del pueblo? Digamos que era el hotel, el único hotel que había en el pueblo. Por lo tanto, toda la gente que viajaba en ese entonces solamente a caballo, no existían los carros, ¿sí? Y eso bueno, si existían... Bueno, si existían, a lo mejor en Ciudad de México o Guadalajara, pero no en Arandas, no existían los carros en ese entonces. Estamos hablando de los años 1800, 1700, para entender el por qué no había carros. Todo el mundo se transportaba a caballo. Entonces, ¿qué sucedía? Vamos a suponer que alguien iba de un pueblo a otro, le llegaba la noche, se iban al mesón, les daban hospedaje ahí, y había un lugar, como un corral que se llamaba Los Macheros. Los Macheros era, digamos, que el estacionamiento donde metían los caballos, y se quedaban toda la noche. Es un preámbulo para entender el por qué razón en esa casa espantaban. Okay. Pero mi pregunta es, tú desde que eras niña, ¿tú sentías
algo. De niña no, porque realmente nunca he sido ni de niña ni de joven ni ahora de adulto menos miedosa. Pero ciertamente sí me llegaron a pasar. Cuando era yo adolescente, recuerdo que estaba yo de visita con mi tía y estaban otras primas de Guadalajara. Entonces yo me fui, había una recámara que era el cuarto de la televisión. Había una especie de salita con la televisión ahí. Estaba yo viendo la televisión, no recuerdo ni qué estaba viendo, pero alcanzo a ver a alguien que venía y dije, me van a espantar. Y en esa recámara había un closet que no tenía puerta, que tenía nada más una cortina. Era un cuartito oscuro, ¿no? Entonces recuerdo que me escondo yo en el closet, pensando, ¿verdad? Dije, que me van a espantar, las espantadas van a ser ellas, pensando que eran mis primas. Pero se me hace raro que después de 5 o 10 minutos no haya yo nada. Entonces empiezo poco a poquito a salir a buscar. Caray, no vi a nadie. Entonces atravieso todo el patio, me voy hacia la cocina y las primas, mi hermana, estaban sentadas ahí en la mesa del antecomedor y mi tía estaba en la cocina. Entonces les pregunto, ¿quién es la chistosita que me quería espantar? Entonces voltean todos así como, pues ¿qué traes? ¿De qué nos estás hablando? Sí, a ver, ¿quién me quería espantar? Y voltean todas, nadie nos hemos movido de aquí. Y en eso oigo que apagan la televisión. Caray, dije, pues aquí estamos todos los que estamos en la casa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esa fue una de las veces que... Y todo el mundo le decíamos, tía, ¿quién apagó la tele? Pero mi tía diario nos salía con otras cosas porque... Pues ella sabía que espantaban, pero no nos seguía el juego porque pensaba que después ya no íbamos a ir a visitarla por miedosas. Esa fue en una ocasión. En otra ocasión, había 1, 2, 3, 4, 5 recámaras. Y de la cuarta a la quinta no había puerta, era una cortina nada más, que era la última pieza, y al final estaba el baño. Entonces recuerdo que me levanto yo en la madrugada, iba al baño y veo como la cortina se mueve como cuando pasa alguien. Ya, caray, así, se mueve como cuando pasa alguien y se regresa la cortina. Y dije, ay, pero ¿quién pasó si no hay nadie? O sea, no había manera de que hubiera aire, porque el aire mueve la cortina toda junta. Y acá no, se movió así como cuando pasa alguien y se regresó. Y yo solita me dije, no te va a dar miedo, no te va a dar miedo, no pasó nada. En ocasión, recuerdo cuando Valentina estaba chica, estábamos en la cocina, mi tía y yo estaba en el fregador lavando los biberones. Mi tía estaba haciendo un té o algo, estaba así, pegado a la estufa estaba el fregador. Pero atrás de la estufa había un ventanal grande que daba al segundo patio. Y de lo que estábamos platicando, y las dos nos quedamos así viendo que pasó alguien, y nos volteamos a ver como diciendo, ¿viste lo que yo vi? Entonces mi reacción así fue de darme la vuelta por el otro patio, por todas las recámaras. Dije, quien sea, por acá tiene que salir a fuerza, porque había una entrada al patio. Y resulta que no había nadie. Y vimos, o sea, lo vimos tanto mi tía como yo. Creo que son las cuestiones que a mí me llegaron a pasar. Y realmente no fue mucho porque como no soy miedosa, pero a mis tíos sí, la verdad es que sí, pobrecitos, pasaron por muchas situaciones. Inclusive mi tía me decía, dice, criatura, dijo, ¿por qué no te sigue a ti el muerto? Tú le digo, pues porque no le tengo miedo, por eso. Bueno, es algo que debemos de entender que... Yo quiero decir algo. Yo he escuchado mucho esto y de verdad toda la vida lo he pensado de esta manera. Hay gente que no cree para nada en esto de lo que les estamos hablando. Hay gente que dice que no existen, no sé cómo le llaman ustedes, fantasmas, ánimas, ¿cómo se dice?
situaciones paranormales de este tipo hay gente que dice que no existen. Bueno, desde mi punto de vista yo lo veo así. Yo pienso que mientras tú no creas, mientras tú de plano digas esto no va a pasar, nunca te va a pasar, porque siempre le vas a encontrar un pretexto o una explicación a algo. Claro. Aunque por más irracional que sea, siempre le vas a encontrar algo. Yo lo único que puedo decir es esto. Alguien me dio una palabra sabia en una ocasión, dijo, no busques explicación a lo que no vas a encontrar respuesta, y sin embargo existe. Nunca vamos a poder entender, porque hasta ahorita yo no he sabido de alguien que haya podido esclarecer esto. ¿Es el ánima que es? No lo sé. En cuestión religiosa, lo único que nos aconsejan los sacerdotes es pida por esa persona. Háblele y dígale, ¿qué ocupas? El ánima no nos va a hablar, pero o sí pueden hablar. Aquí se les puede decir, escríbemelo, no soporto que me hables, déjame escrito. Pues les digo porque a una tía le pasó. Y le decía, por favor, no me hables, me aterroriza. Déjame escrito qué ocupas. Y sí, así hubo aquí, le dejó escrito, necesitaba unas misas, y tenía algo que había dejado sin arreglar en vida. Sin embargo, en esa casa no hubo pariente que no pasara espantos. Yo se los comenté en el primer video, no había persona que entrara a esa casa y dijera que no le daba miedo, que no le causaba como temor de algún tipo. O sea, todos mis tíos, y les estoy hablando que no tengo 1, 2, 3, 4 tíos, tengo más de 40 tíos, primos, etc, y todo. Yo vengo de familia de 10 hermanos, y mi mamá venía de 10 hermanos, y sucesivamente todos. La hermana mayor de mi mamá tuvo 15 hijos en vida, y con vida los 15. O sea, fuimos de familia numerosa, que era como se acostumbraba en la época de mis papás, y todavía en mi época. Yo vengo de familia de 10. Fueron muchas las situaciones, inclusive un ánima le mandó decir a mi abuelo fue muy escéptico a creer en todo eso. Él jamás, que se murió sin creer ni en entierros, ni en ánimas, ni en nada. Y sin embargo el ánima le mandó decir que sacara un dinero que estaba donde hacía cruce los macheros. Y yo recuerdo que era una niña. A veces los adultos hablan y nosotros andamos ahí con la orejota parada, ¿verdad? Que piensan que no nos damos cuenta. Y recuerdo perfectamente que mi mamá, fuimos de visita a Arandas, y le dice a mi abuelito, oiga papá, y dígame dónde hace cruce los macheros. Y recuerdo que mi abuelito le contestó, ay hija, dijo, ¿qué te andas creyendo de esas cosas? Eso no es cierto. No, dijo, usted nada más dígame dónde hace cruce los macheros. Recuerdo que se la lleva hacia el corral, y yo de metiche atrás de ellos, escuchando todo, y entonces le señaló una esquina que efectivamente era muy gruesa, porque esas casas eran construidas de adobe, pero eran unos adobotes. O sea, eran enormes, unas paredes enormes, de medio metro de anchor, chicas. O sea, eran paredes gigantes. Y recuerdo pues que le dijo, mira, dijo, aquí es donde hace cruce los macheros, porque él recordaba, como él compró ahí cuando era mesón, tumba todo eso para hacer la casa, y lo que era el corral, parte de lo que les decía yo los macheros, los dejó tal cual, nunca los tumbó. Y lo que hizo pues fue almacenar semilla o alimento para las vacas o lo que tenía ahí, porque aparte él tenía una granja. Mi abuelito fue de toda la vida, fue de persona de campo. Él fue el administrador de una hacienda muy grande, con mucho auge en esa época, que se llama la Hacienda de Guadalupe. Tanto mi bisabuelo como mi abuelo fueron administradores de esa hacienda. Entonces,
pues lo que hacía que los macheros los tenía como almacenes. Pero sí, él nunca creyó y por lo tanto nunca hizo nada. No se imagina cuántos, un hermano fue y escarbó, un primo fue y escarbó. Yo lo hice por 5 años porque una persona que fue a decirme que por qué no sacamos el dinero, que en esa casa había mucho dinero. Le digo, pues dígame dónde para no trabajar, ¿verdad? Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, como por 5 años iban cada 8 días y finalmente, hablando yo con un sacerdote, me decía, mira, dice, no busques explicación porque no la vas a encontrar, pero cuando a alguien no le toca el dinero, así te pares de cabeza, no va a ser para ti. Algo que yo no entendí hasta muchos años después, que yo decía, a ver, si yo entierro en este hoyo algo, ¿cómo se va a mover? O sea, no, para mí no tenía lógica. Y si alguien que cree va a decir, no, es que no es lógico. No pregunten el por qué, ese dinero no era para mí. Y créanme que ya ni lo pienso siquiera. Porque sí, Es que durante esa búsqueda, chicas, pasaron muchas cosas que como que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, se encontró carbón, se encontró restos humanos, o sea, huesos. Obviamente no les estoy diciendo una momia, o sea, huesos. Muchas cosas, chicas, o sea, que como que no... Había quienes mataban, por ejemplo, en esa época, vamos a suponer que yo sé que Valentina trae una petaquilla de oro, la mato, me llevo una parte porque no puedo con la petaquilla en el caballo, la entierro junto con el dinero y luego regreso y lo saco. Pero ¿qué pasaba? Como había revoluciones, estaba la guerra cristera, 1000 cosas, que mucha gente los mataban en el camino y jamás regresaban por ese dinero. Por eso es que existen tantos entierros. O bien, casas antiguas que enterraban el dinero, se iban muriendo de poco a poco. Esa gente jamás pensó en decir, bueno, lo saco, no tengo familiares, pues lo dono. No. ¿Y qué sucedía? Que yo conocí mucha gente en Arandas que se hizo millonaria de entierros que se encontraban, que por ejemplo compraban la casa antigua, la tumbaban para hacer una nueva y al tumbarla, ¡fum! Vale, ahí salía el dinero. Hay 1000 historias que se pueden contar, pero de que existe. Eso no quiere decir que sean espantos. Es una situación real que se vivió en todo México y muy probable en toda Latinoamérica, de que se enterraban los dineros por esa razón, porque no existían los bancos. Recuerdo que mi abuelita me platicó una vez una historia de que ella sueña cuando mi abuelo se viene del rancho. Él tuvo un rancho muy grande que se llamaba La Boquilla. Él vende el rancho cuando sus hijos empiezan a crecer. Bueno, pues tenían que irse a la ciudad para que estudiaran. Entonces él vende La Boquilla y se va a Arandas. Primero rentan una casa para empezar a ver dónde comprar para construir la casa que fue ahí. Y me platicaba mi abuelita que en esa casa que rentaban, ella era de las que se iba a misa diario a las 5 de la mañana. Y entonces dice que soñó que en un pasillo de la casa, en un escaloncito, ahí había una olla con dinero. Bueno, pues que se levantó así, corriéndose ella sola de que a qué sueños tengo yo, ¿verdad? Pero cuando se iba a ir a misa, ve a mi tío, un hijo de ella, mi tío Roberto, lo ve así, dijo, hijo, ¿qué estás haciendo estas horas aquí? Y dice, mamá, dijo, ¿qué crees? Dije, tuve un sueño
de que hay un dinero aquí en este escalón. Ay, hijo, dijo, qué curioso, dijo, soñamos lo mismo los dos. Entonces se va mi tía, dice, pues vete a dormir. Se va mi abuelita a misa y al regreso en el desayuno le comenta a mi abuelito, dice, oye, dice, ¿cómo ves? Dice, qué curioso, dice, Roberto y yo soñamos que aquí en este escalón hay un dinero. Dijo, ¿por qué no le dices a uno de tus trabajadores? Dijo, no, dijo, mira, dice, ya sabes que yo en eso no creo y además ni mío y no vayamos a tener problemas. Total que nunca hicieron nada. Ya en la casa mi abuelita, ya enferma, ya poco antes de morir, las personas que heredan esa casa, una de ellas va a visitarla. Y por curiosidad le dice mi abuelita, no sé cómo se llamaba, no recuerdo ahorita el nombre de la señorita, porque heredan dos hermanas que nunca se casaron. Entonces le dice, oiga, fulanita, dijo, es nada más curiosidad, dijo, la parte donde estaba, le describió la casa, dijo, esa parte, ¿a quién le tocó? Porque mi abuela se entera, por ella, de que la casa la dividen, y a una le tocó una parte de otra, y le dice, ¿a quién le tocó aquí? Dijo, pues a mí, dijo, ¿por qué, doña Amalia? Dice, fíjese que cuando yo vivía ahí, tanto Roberto, mi hijo, y yo soñamos esto. Dijo, dijo, pues, ahora lo verá, dijo, por ahí traigo albañiles haciendo arreglos, déjele digo. Y después la señorita va y vuelve a visitar a mi abuelita y le dice, muchas gracias, dijo, fíjese que sí, dijo, sí encontramos. Era un botecito así, con, no sé si eran centenarios o monedas de plata, algo así. No recuerdo bien. Por ejemplo, ¿qué le sucedía a mis tíos? A mi tía siempre la seguía el ánima, el muerto, no sé. A ella se le recargaban, se acostaba y hagan de cuenta que se recargaban así en ella. A mi tío no se diga, la última vez que el ánima quiso decirle algo, le decía, váyase, no quiero saber nada, porque le quiso dar la mano. De hecho, tuve que traer al médico porque mi tío era diabético e hipertenso, entonces se me descontroló todísimo pues de que estuvo feo. En otra ocasión, había una señora que se llamaba Lupita. La señora que nos ayudaba, Lupita, bueno, estaban mi tía y Lupita en la cocina. Entonces mi tía, de repente la vi venir por el patio, pero casi corriendo a la tía, ya muy anciana, ¿verdad? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal o qué? Criatura, dijo, que no has visto que está temblando. Le digo, ¿cómo que está temblando? Le digo, no está temblando. Le digo, ¿te sientes bien o qué? ¿Andas de nervios o qué? No, digo, está temblando. Ve y pregúntale a Lupita. Te recuerdo que voy hacia la cocina y estaba Lupita sentada en una silla así toda espantada. Le digo, ¿qué pasó, Lupita? Dijo, ay, oiga, dijo, casi se cayó el ventanal. Había un ventanal muy grande en lo que era el antecomedor. Y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hay? Dijo, pues que no veía es que no yo, dijo, se movía todo. No, le dije, pues no. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al grado de que tuve que llevar a un sacerdote a que bendijera la casa, hablé con él, le digo, padre, le digo, necesito que vaya, le digo, porque pues mis tíos casi se me infartan ya, le dije, a los dos los siguen. Y sí, el padre fue, bendijo toda la casa, todo el corral. Y recuerdo que mi tía le preguntó al padre, dice, ¿será el demonio? Dice, no, dijo, el demonio no es, porque el demonio se manifiesta con ciertos rezos, dijo, y se hubiera manifestado, encolerado. Y dice, no, dijo, es un ánima, dijo, y usted tiene la obligación de preguntarle qué ocupa para que descanse. Y recuerdo que mi tía le dijo, ay, padre, dijo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dijo, dijo, no lo va a hacer. Dijo, no, dijo, pero que ¿cómo? Dijo,
pues entonces acostúmbrese a vivir con ella. Y así fue, porque nunca se animaron. Yo les decía a los dos, pues pregúntenle que no, dice, tú no sabes lo que se siente. Digo, pero tantos años, digo, pues yo ya me había animado mejor a preguntarle al ánima que qué ocupaba, ¿no? En fin, hay muchas historias. A mi papá en una ocasión, hace muchísimos años, igual y yo ni había nacido, por alguna razón fue a Aranda, se queda a dormir en la casa, lo dejan en una recámara y de repente mi tío Luis se fue a la recámara de mi tío Luis y le dice, oye, dice, no me dejas quedar aquí, aunque sea aquí en el suelo. Dice, pues ¿qué pasó? Pues ¿qué traes? No, dijo, ya me espantaron allá. Dijo, habráse visto, dijo, Rodolfo Villalpando, todo un hombre teniendo miedo. Dijo, pues dime lo que quieras, dijo, pero no me vuelvo a quedar en esta casa a dormir. Y sí, porque en realidad mi papá miedoso nunca fue. ¿Qué pasó? Nunca se me ocurrió preguntarle qué le habían hecho o qué. Es algo que debemos de entender, que un ánima, un muerto, no nos va a poder hacer nada. Entonces, matarte del susto sí, pero sí, del susto nada más, pero pues no hace nada. El qué sucede, el por qué, nunca lo vamos a entender. Nosotros podríamos pasar aquí 3 horas contándoles muchísimas anécdotas, no solo de mi mamá. Como les digo, no había persona que no entrara a esa casa y sintiera algo, aunque fuera miedo, pero hubo muchas personas que fueron que les pasaron cosas. Sí, inclusive hubo una persona que lleva a mi mamá de Arandas de visita, iba a comprar tequila. Y al entrar le dijo, oiga, dijo, en esta casa hay un túnel, ¿verdad? Dijo mi mamá, dice, ¿no? Sí, dijo, mire, dice, yo veo un lugar donde hay varios cuartos. Le describe tal cual el corral a mi mamá y jamás había entrado a esa casa. Y le dice, no sé si sepa de algún lugar, dijo, pero se lo describió. Entonces mi mamá le dice, a ver, véngase. Ya lo lleva a hacer, dijo, aquí, dijo, esto es lo que acabo de ver, dijo, aquí hay un túnel. Y curiosamente mi hermano el menor, se llama Iván, por cierto, él lo soñó, no lo vio, soñó ese túnel. Y él le decía, Ramón se llama el señor, él sí se dedicaba a cuestiones de andar buscando tesoros y eso. Y le decía a mi mamá que ya había que había varios entierros y que no eran precisamente centenarios, que eran doblones. Sí, pues bueno, chicas, espero que haya sido entretenida esta plática. Y bueno, un poquito más de información. Que nos dejen un like, por favor. Ah, claro, déjenme un like a chicas. Valentina, platíquenles a sus amigas para que sean seguidoras de Vale. Bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así como ya les dijo mi mamá, por favor regálenme un like. Y si veo que este video tiene muchas vistas y muchos likes, pues voy a traerme al hermano de mi mamá a que les cuente lo que a él le pasó. Y bueno, historias que él sepa acerca de esa misma casa. Y bueno, chicas, espero que estén muy bien. Les mandamos un beso. Hasta la próxima. Bye. Bye.